Amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos muy agradecidos porque una semana más has tenido misericordia de nosotros, has provisto todo lo que hemos necesitado y ahora nos has llamado aquí para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, para conocerte mejor y más de cerca. Danos de tu Espíritu Santo para que podamos entender y danos también así el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque de nosotros mismos ni siquiera eso podemos sacar. Ayúdanos, Señor, para que al escuchar tu verdad, nuestros corazones sean conmovidos por tu Espíritu Santo y podamos entregarnos a ti y aprender y seguir las verdades que tu santa palabra nos muestra. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos también extender una bienvenida no solamente a los que estamos aquí presentes, sino a aquellos que estarán viendo las grabaciones por YouTube después. Le pedimos al Señor que ellos también tengan la bendición del Espíritu Santo para entender y queremos hacerles saber a ellos que estamos orando también para que el Señor les dé inteligencia y sabiduría de lo alto. Comencemos entonces con el repaso de los versículos de memoria que esta noche van a ser de la segunda parte de nuestra lista. O sea que comenzamos desde el Salmo 68:24 en adelante. Salmo 68:24 dice: ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Es una ilustración donde nos muestra por bosquejo lo que Él está planeando y cómo va a llevar a cabo cada parte de ese planeamiento y nos quiere hacer entender para que sepamos en dónde estamos y qué está haciendo Él en su ministerio hacia nosotros. Seguido entonces ahora por Salmos 85:10 demuestra el carácter equilibrado de nuestro Dios. Y dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El carácter de Dios no se va a un extremo ni al otro. No es todo justicia para que sea un gobierno tirano, ni tampoco se va al lado de toda la misericordia, donde entonces todo se vuelve un libertinaje. No, es un carácter balanceado donde su misericordia nos atrae y su justicia nos sostiene. Luego entonces en el Salmo 103:12 habla del pecado y cómo Dios quiere separarnos de él. Y dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo separar de nosotros nuestras rebeliones. Él no solamente quiere limpiarnos del pecado, sino separarnos completamente de él para que absolutamente no tenga ningún dominio sobre nosotros. Y ya entendemos, ya estudiamos que cuando Él murió y nosotros morimos con Él, pues entonces quiere decir que ya no estamos bajo el dominio de Satanás y de sus tentaciones. Luego sigue Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego a Juan 14:27, una promesa de los labios de Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Luego viene uno cortito que se encuentra en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Así que ese es el caminar del cristiano, por fe. Fe, no una fe ciega, sino fe en Dios, dependiendo de Dios y de su palabra. Luego entonces tenemos lo que habíamos mencionado hace un rato, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Quiere hacer dos cosas en nosotros: perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permitámosle hacer las dos cosas. Luego Hebreos 7:25.
por lo cual puede también salvar eternamente o completamente de forma definitiva a los que a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Luego Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Filipenses 2, del 9 al 13. Ya habíamos repasado en la primera sección, siempre repasamos Filipenses 2, 5 al 8. Entonces sigue de allí para adelante, el versículo 9 al 13. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre por encima, por sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. Luego siguen los versículos 12 y 13. Esta noche los vamos a usar varias veces. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos, Dios no quiere meternos miedo, no quiere que le sirvamos por temor a lo que nos pueda hacer o nos pueda suceder. No, eso quiere decir un temor reverente. ¿Por qué vamos a ocuparnos? Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero nos ocupamos porque Dios es el que en nosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra ocupación, lo que nosotros vamos a hacer, y vamos a hablar de eso esta noche bastante, es permitir que Él lo haga en nosotros, porque de otra manera Él no lo puede llevar a cabo. Luego viene Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es una de las razones por las cuales aprendemos de memoria la palabra de Dios. Porque al tenerla grabada en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, entonces fácilmente cuando llega el momento en que la necesitamos, ahí está el Espíritu Santo para traerla de nuevo a nosotros y que podamos entonces responder a la tentación de la misma manera que Cristo respondió a la tentación. Con un escrito está. Luego entonces tenemos Gálatas 2:20 y 21. Ya habíamos repetido 2:20, así que ahora repitamos el 21. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Si fuéramos justificados por lo que hacemos, Cristo vino para nada, no vino a hacer nada absolutamente, pero como no podemos salvarnos por nosotros mismos, ni por ninguna obra, por muy buena que sea, entonces solamente la gracia de Dios es la que puede hacer eso por nosotros. Bueno, estamos en el capítulo 17, posiblemente esta noche pasemos al 18, por eso fue que les enviamos el capítulo 18 para que lo imprimieran, si tenían la oportunidad y lo tuvieran listo. Habíamos llegado en el capítulo 17 hasta la página 254. Y entonces quiero que esta noche comencemos con el párrafo de la cita del Camino a Cristo, página 51. Comienza diciendo, tú también eres pecador. Les doy unos segundos para que se orienten allí en la página 254, en el párrafo más grueso que hay allí a mitad de la página. Comenzamos a leer. Leamos juntos. Cada quien tiene su micrófono apagado, así que leamos en voz alta. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. ¿Crees en esa promesa? ¿Confiesas tus pecados
y te entregas a Dios, quieres, deseas, ¿verdad? Servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio poder al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si tú lo crees. Entonces, vamos a 2 párrafos después de ese, son 2 líneas apenas, donde dice Jesús creyó. Así como hablábamos ahorita en esto, hay que creer. Ese es el elemento esencial. Las promesas de Dios son ciertas, son seguras. Sus promesas no fallan, pero tenemos que creerlas para que entonces esa promesa se haga efectiva en nosotros. Entonces dice, Jesús creyó y vivió una vida perfecta. Ningún engaño fue encontrado en su boca. Si realmente creyéramos lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo, dejaríamos de pecar. ¿Entendemos eso? Si de verdad creemos que lo que Cristo hizo por nosotros fue para limpiarnos del pecado, lo que su nombre significa, ¿verdad? Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Vino Él? Vino. ¿Fue un Salvador? Sí, fue un Salvador. ¿Fue un Salvador completo? Más que completo. Entonces, ¿qué hacemos pecando todavía? Si creemos que Él es el Salvador y que tiene el poder para sacarnos del pecado, entonces no sigamos obedeciéndole al pecado. No tenemos para qué. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no es así? Tenemos mucho trabajo duro que hacer para vencer el pecado, ¿verdad? Pero no el tipo de trabajo duro que hemos hecho en el pasado. John Bunyan, en su libro The Work of Jesus Christ as an Advocate, o sea, la obra de Jesucristo como abogado, nos dice tiene ciertos consejos para nosotros. Pero antes de leer lo que dice John Bunyan, quisiera que por favor abrieran sus Biblias bueno, ya repasamos hace unos momentos Filipenses 2, 12 y 13, donde se nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que proporciona tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Allí está la obra que necesitamos hacer y es la obra más dura que tenemos que hacer. Porque para creer en lo que Dios nos ha mostrado, creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos que soltarnos de nuestras propias creencias, de lo que queremos hacer, de los hábitos que queremos acariciar, todas aquellas cosas que componen el yo nuestro. Tenemos que deshacernos de él. Por eso se hace tan difícil. Pero cuando le permitimos a Dios que Él ponga en nosotros ese querer, entonces encontraremos que Él nos da la fuerza para hacer lo único que nosotros tenemos que hacer. ¡Qué Salvador tan completo! ¡Qué Salvador tan amoroso! Quiero también llevarlos a otro lugar y siento mucho que no les di ese a Janet, pero quisiera entonces que lo busquemos en nuestras Biblias y luego quiero leérselos de la versión nueva internacional también, porque se entiende un poquito mejor. El versículo del cual estoy hablando es en Jeremías 51:10. Jeremías 51:10. En el Antiguo Testamento. Jeremías 51:10. Y dice así: Jehová sacó a la luz nuestras justicias. Y luego termina la segunda parte del versículo diciendo lo siguiente: venid y contemos en Sión la obra nuestra. No, contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios.
donde es un poquito confuso de entender de qué exactamente está hablando, es la primera parte, porque pareciera que dijera que que Jehová sacó a la luz nuestras justicias. Bueno, ya sabemos que nuestras propias justicias son trapos de inmundicias, así que si Él las saca a la luz, eso no es ninguna cosa muy bonita que nos atraiga de a mucho. Pero Él tiene que sacar de nosotros lo que nosotros creemos que son las obras buenas nuestras y ponerlas ¿de quién? Poner las obras buenas de Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, que si Él ha sacado nuestras justicias, es porque nos ha llenado de las justicias de Él, del buen hacer de Él. Entonces tenemos algo de qué hablar y decir, mire lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hablaremos, contaremos las obras de Jehová nuestro Dios. En la versión nueva internacional dice así: el Señor nos ha vindicado. ¿Qué ocurre cuando un acusado es vindicado? Quiere decir que aunque lo hayan acusado de un crimen, un delito muy grave, cuando la persona es vindicada es porque entonces se muestran las evidencias que dicen esa acusación ya no es válida, no se van a poner cargos contra esa persona. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha tomado pecaminosos, envueltos en el pecado, completamente pecaminosos en cada fibra de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y nos ha limpiado, vindicado de tal manera con la justicia de Cristo, que ahora nosotros tenemos algo que contar. Sigue diciendo, vengan, que en Sión daremos a conocer lo que ha hecho el Señor nuestro Dios. Esto va entonces muy bien con lo que dice en Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos mucho que contar. Y cuando lo entendemos y cuando nos damos cuenta que eso es lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, por mí personalmente, no voy a tener que quedarme toda callada, toda avergonzada, que nadie me vaya a preguntar nada porque no sé qué voy a decir. No, ni me voy a esperar que me pregunten. Voy a decirles lo que el Señor ha hecho por mí, porque ha sido una obra tan maravillosa que queremos que todos la sepan para que ellos experimenten la misma cosa que hemos nosotros experimentado. Seguimos ahora sí en lo que dice el libro de John Bunyan y dice, el que se compromete a creer se enfrenta a la tarea más difícil que jamás se haya propuesto el hombre. No porque las cosas que se nos impongan sean irrazonables o inexplicables, sino porque el corazón del hombre, cuanto más verdadero es algo, más se resiste y tropieza con esa verdad. Y Cristo dice, y porque yo os digo la verdad, no me creéis. Esto viene de Juan 8:45. Por lo tanto, creer se llama trabajar, de acuerdo con Hebreos 4:11. Y es el trabajo más arduo que cualquier hombre puede tomar en la mano, porque es asaltado con las mayores oposiciones, pero créelo, aunque sea tan duro el trabajo. De esto se habla en una experiencia que tuvo Cristo con los fariseos. Vamos a leer qué fue lo que preguntaron y cuál fue la respuesta de Cristo. Para esto vamos al libro de Juan, San Juan, el apóstol, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 26. Juan 6, del 26 al 29. Jesús estaba hablando allí y
a varias personas, a un grupo que se le habían acercado, y entre todo lo que les estaba diciendo llegaron a este tema. Versículo 26. Respondióle Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Les está diciendo: yo sé que ustedes no me están siguiendo a mí, porque entendieron o porque recibieron y creyeron que al ver las maravillas que se han llevado a cabo, que el mensaje que les traigo, las noticias que tengo para ustedes son buenas noticias. No, ustedes simplemente están buscando el pan que les va a llenar el estómago. De dónde vengan, ni siquiera se han interesado en eso. Le sigue diciendo en el 27, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Precisamente lo que les acababa de decir en cuanto a los milagros. No me persigan, no me sigan a mí a todas partes donde voy simplemente porque quieren la próxima comida. Porque ya están sintiendo el hambre y saben que les sale más barato si vienen y comen de aquí que si tienen que ir a la casa y empezar por hacerla, comprarla y tenerla lista. Pero ¿saben qué? Trabajen. Pero trabajen ¿por qué? No por la comida que perece, no por la comida que se les daña si la dejan sin atenderla, por la comida que pasa por el cuerpo y se terminó y les toca comer más comida. No, trabajen no por esa comida, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló el Padre, que es Dios. Luego en el versículo 29, haciéndoselos muy inteligentes, le preguntan y le dijeron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Este es un versículo cargado de lo que son las obras. Porque si volteamos un poquito la palabra haremos, eso es también de obrar, ¿verdad? Si la cambiamos a obras, oigan la redundancia que hay allí. ¿Qué obraremos para que obremos las obras de Dios? Eso es lo que estaban preguntando. Pero siempre están pendientes de qué es lo que tenemos que hacer. Jesús, danos una lista. Con eso nosotros podemos, ok, lo voy a hacer. Ya, lo hice. Ahora número 2, esto. Vamos, lo hacemos y volvemos y ya, lo marqué y lo hice. Nos gusta vivir esa clase de vida espiritual y religiosa. Deme una lista y yo la lleno toda y ya terminé. Ahora sí estoy listo. No, eso es lo que Cristo les está diciendo, los está tratando de mover de la manera de pensar de que lo tengo que hacer yo y marcar a la manera en que Él les está hablando y les está diciendo: no obren por lo que pueden demostrar a los demás. No son sus acciones para que los demás las vean, ni siquiera sus acciones para que ustedes se sientan muy complacidos de sí mismos. No, eso no es lo que ustedes deberían estar buscando, porque eso perece, eso se acaba, eso no vale, no tiene ningún mérito. Obren para permitirle a Dios que obre en ustedes, porque mire la respuesta que les da. Vuelvo a leer la pregunta que ellos hicieron. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Escuchen la respuesta de Jesús en el versículo 29. Les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos esperaban que le dijeran: tienen que ir al templo y llevar 2 becerras y un macho cabrío y... si les hubiera dicho eso, ellos hubieran estado felices. Vamos, claro que sí, lo hacemos y ya, terminamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Eso no fue lo que les contestó Cristo. Cristo Jesús les dijo: para hacer las obras de Dios, crean en el que Dios envió. Y allí está de lo que estamos hablando, la parte más difícil para el ser humano,
¿Por qué? Porque para creer tenemos que salir, dar el paso de creer en nosotros mismos a creer en Cristo. Se me ocurre otra ilustración para ayudarnos a entender este paso. ¿Recuerdan cuando Cristo se apareció a los discípulos andando sobre el agua? Y entonces Pedro, que era siempre el que estaba más salido siempre, le dice: Señor, si este eres tú en verdad, di que yo también salga y camine. Y él le dijo: ven. Para poder caminar sobre el agua, Pedro tenía que salir completamente de entre el barco. Él no podía caminar sobre el agua quedándose dentro del barco. Así es de lo que estamos hablando. Para andar en las obras de fe, no podemos hacerlo mientras estemos confiando en nuestras propias obras, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza, ni aún en nuestra propia fe, porque nuestra fe es igual que nosotros, débil, titila, se cae, falla. Pero la fe de Jesús en nosotros se mantendrá fuerte, pero tenemos que salir de nosotros, dejar de confiar en nosotros y confiar 100%, poner el pie, los dos pies en el agua, ¿verdad? Para poder caminar. Entonces, seguimos ahora donde estábamos leyendo, estamos en la 255, en la parte superior. Decía: es el trabajo más arduo que cualquier hombre pueda tomar en la mano, porque es asaltado con las mayores oposiciones. Pero créelo, aunque sea tan duro el trabajo. Luego dice: creer. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Aferrarnos a la palabra de Dios. Créelo. Y si lo creemos, pondremos nuestra confianza en ello. ¿No es así? Dependeremos de ello. ¿No es así? Y producirá la realidad. Caminaremos sobre el agua. Y al igual que Jesús navegó como el sol por encima de todo, nosotros también podremos. Pero no, eso no fue fácil para él. Él tuvo que trabajar duro, ¿no es así? Según Hebreos 5:7, escuchamos allí un poco de la descripción de la calidad de trabajo que Cristo hizo. Dice: el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Él también luchó contra la incredulidad, no porque él mismo no creyera. Escuchen esto, voy a empezar a leerlo otra vez para que nos concentremos bien. Él también luchó contra la incredulidad, no porque él no creyera, sino porque él era uno con nosotros y tuvo que luchar contra nuestra incredulidad. Mensajes Selectos, volumen 1, página 395. Leamos. Con frecuencia tendremos que prosternarnos para llorar a los pies de Jesús. Dice Cameron: agradezco al Señor que Elena de White nos esté dando a conocer esto. Nos da a conocer que Dios sabe que esto no lo vamos a obtener de la noche a la mañana. Él sabe que muy seguidamente cometeremos errores en el proceso de aprender estas hermosas verdades. Volvamos ahora a la cita. Dice: con frecuencia tendremos que prosternarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y errores. Pero no hemos de desanimarnos. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez. ¿Tratar otra vez? ¿De hacer qué? Tratar de creer plenamente y orar fervientemente. De eso se trata. Cuando el revelador vio una compañía de personas de pie sobre el mar de cristal,
Son los que guardan los mandamientos de Dios, se le dijo, y que guardan la fe de Jesús. Me gustaría cerrar esta noche el estudio con una última declaración de Alonzo T. Jones, de los boletines de la Conferencia General de 1895, capítulo 14. Es la fe de Jesús la que debemos tener. Eso lo estábamos hablando hace unos minutos. Leamos a ver qué dice. Cuando Él estuvo donde estamos nosotros, dijo, yo en Él pondré mi confianza. Hebreos 2:13. Y esa confianza jamás resultó traicionada. En respuesta a esa confianza, el Padre moró en Él y con Él y lo guardó de pecar. ¿Quién fue Él? Nosotros. De esa forma el Señor Jesús ha traído la fe divina a todo hombre en el mundo. Esa es la fe del Señor Jesús. Se trata de la fe salvadora. La fe no es algo que proceda de nosotros mismos, mediante la cual creemos acerca de Él, sino que es ese algo con lo que Él creyó. La fe que Él ejercitó, que nos la otorga y que viene a ser nuestra y que obra en nosotros, es el don de Dios, un regalo de Dios. Eso es lo que significan las palabras, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto viene de Apocalipsis 14:12. Ellos guardan la fe de Jesús, porque es esa fe divina la cual el mismo Jesús ejerció. Él, siendo nosotros, nos trajo esa fe divina que salva el alma. Esa fe divina por medio de la cual podemos decir con Cristo, yo en Él pondré mi confianza. Y poniendo así nuestra confianza en Él, esa confianza jamás será defraudada hoy, como no lo fue entonces tampoco. Dios respondió a esa confianza e hizo morada con Él. Dios responderá hoy a esa confianza en nosotros y hará morada con nosotros. Si tan solo nos aferramos a esa fe, pero ya está ahí, ya es nuestra. Vivo por la fe del Hijo de Dios, dice Gálatas 2:20. Entonces el resto vendrá, la obediencia continua. Y cuando este grupo de personas estén de pie sobre el mar de cristal, ¿puedes imaginarte a los santos fuertes y poderosos con su gran estatura y sus intelectos muy desarrollados, viendo a las personas de pequeña estatura, débiles y frágiles, quienes fueron perfeccionados, quienes perfeccionaron un carácter después de 6,000 años de degradación de pecado? ¿Tú crees que se van a maravillar de eso? ¿Puedes imaginarlo? Bien, agradezco a Dios mucho que Cristo Jesús bajó hasta nuestro nivel para hacer todo esto posible. Es mi deseo y oración que esta pueda ser nuestra experiencia. Amén. Tenemos unos minutos todavía, así que entonces vamos a pasar al capítulo número 18. Capítulo 18. El título de este sermón es Un llamado a la acción inmediata. Este es el último capítulo del libro que hemos estado estudiando, Proclamando el fuerte pregón. Un llamado a la acción inmediata. Este sermón fue predicado el 25 de enero del 2014. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo, con tus talentos, con tus recursos? ¿Son estas buenas preguntas? ¿O te incomodan? No nos agrada cuando otros se inmiscuyen en nuestros asuntos, pero Dios siempre está viendo nuestros asuntos. Él desea saber qué estamos haciendo con las bendiciones que nos ha dado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Creemos realmente que Jesús viene pronto?
¿Creemos que hay tiempo para formar una familia o para empezar un negocio y hacer dinero? Quizás queremos ascender en la escala empresarial. Lo que quiero compartir es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y Él no me permite ignorarlo, ya que esto es muy importante. Si ponemos atención a lo que está pasando en el mundo hoy en día, en los meses recientes, queda muy claro que ahora es el momento en que debemos pensar en lo que estamos haciendo realmente con nuestras vidas. Me gustaría iniciar leyendo algunos párrafos de los Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en relación a nuestra obra. Y si Elena de White lo describió como el trabajo para ese tiempo, ¿cuánto más debería ser nuestro trabajo hoy? Solo vamos a leer algunos párrafos. El primero viene de la página 358. Dice, me alarma la indiferencia de nuestras iglesias. Como Meroz, no han venido en ayuda del Señor. Los laicos han estado reposando. Se han cruzado de brazos pensando que la responsabilidad pesa sobre los ministros. Pero a cada uno Dios le ha designado una obra. No es la cosecha de maíz y trigo, sino una labor sincera y perseverante por la salvación de las almas. No quiera Dios, Pastor M., que ni usted ni ningún otro ministro apaguen ni una partícula del espíritu de trabajo que existe actualmente. ¿No sería mejor estimularlo por medio de sus palabras de celo ardiente? El Señor nos ha hecho depositarios de su ley. Nos ha encomendado una verdad sagrada y eterna que ha de darse a otros por medio de fieles amonestaciones, reprensiones y estímulo. Los ferrocarriles y líneas de vapor, hoy día el Internet también, nos vinculan con todos los rincones del mundo y tenemos acceso a todos los países con nuestro mensaje de verdad. Sembremos la semilla de la verdad evangélica junto a muchas aguas, porque no sabemos cuál prosperará, esta o aquella, o si ambas por igual darán fruto. Pablo sembrará y Apolos regará, pero es Dios quien da el crecimiento. Eso se refiere a 1 Corintios 3, 6 y 7, por si acaso quieren buscarlo después para leerlo. Se nos ha llamado a esparcir junto a todas las aguas la verdad que Dios nos ha dado, pero parece que tenemos un problema al pensar, no echéis vuestras perlas delante de los puercos. Pensamos que tenemos algún poder especial de discernimiento y analizamos a ciertas personas con las que nos relacionamos en este mundo y decidimos, no, ellos son puercos, déjalos, pásalos por alto. Y luego nos enterramos en nuestra burbuja pensando que solo nosotros, mi pequeño grupo de amigos íntimos o la iglesia de la que formo parte, nosotros somos el pueblo especial de Dios y todo lo demás no son más que puercos, cerdos. La Escritura dice, dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas. Eso viene de Isaías 32:20. Quiero que también vayamos ahora al libro de Romanos. Allí también se expresa de una manera muy preciosa. Libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 15. Y dice así, ¿y cómo predicarían si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Qué bello como Dios ve los pies
el caminar, el andar, el esparcir el evangelio. Dice que esos pies son preciosos, son bellos. Dios nos ha mandado a proclamar el mensaje a cada persona, linaje, lengua, pueblo y nación. Él no nos ha dado el derecho de decidir quién lo recibirá y quién no. Seguimos leyendo del mismo libro, pero ahora en la página 370 y dice así: todos los que utilizan la capacidad que Dios les ha dado recibirán cada vez más habilidad para dedicar a su servicio. Los que no hacen nada en la causa de Dios dejarán de crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Quiero añadir allí que no pensemos entonces que para crecer es porque la obra que yo hago, eso es lo que me hace crecer. No. La fe que tenemos en Dios, al ponerla a trabajar, entonces esa fe se va haciendo cada vez más fuerte, así como los músculos. Entre más ejercicio le hacemos, entre más peso alzamos, entre más caminamos y nos movemos, mejor le va a las fibras de cada uno de los músculos que tenemos. La fe debe ser ejercitada, porque si la fe no se ejercita, igual que los músculos, se vuelve toda fibrosa, toda débil, y luego al fin, un día nos damos cuenta que ni pararnos podemos ya. Seguimos leyendo. ¿Estás creciendo en gracia y en conocimiento de la verdad? Si no es así, entonces este es el problema. No estás haciendo nada en la causa de Dios. Y al examinar los últimos 12 años de mi vida me pregunto, ¿podría haber avanzado más en gracia y conocimiento? Porque tengo que confesar que he estado viviendo una vida muy egoísta. Hice el mismo error que los reformadores hicieron en el pasado. Escribiendo con respecto a ellos, Elena de White dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 591, lo siguiente: muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. No traigas el tiempo de angustia sobre ti antes de tiempo, ¿no es así? Escuchamos decir. ¿Es este el consejo que se nos ha dado? Seguimos leyendo otra vez en la página 591. Dice, esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo las doctrinas de la Biblia. Vamos ahora a comentar en cuanto a eso. ¿Fue esta tu esperanza? Fue la mía. ¿Has oído decir, solo ve a tu trabajo, registra tu entrada y salida todos los días? Tal vez le regalas una sonrisa a la señora de la caja en la tienda al momento de pagar, pero no necesitas poner ningún esfuerzo en la salvación de las almas. No. No necesitas encontrar a nadie con quien estudiar, porque tu ejemplo es el fuerte pregón. Y ese fuerte pregón va a surgir cuando te presentes en los tribunales. Así que ahora no necesitas hacer nada. Solo sigue con tu vida rutinaria y un día, en un futuro cercano, te pararás en las cortes y aquellos que son sinceros te escucharán y recibirán tu testimonio y saldrán de Babilonia. Eso es lo que a mí me enseñaron. Pero sigamos leyendo en la misma página de la cita que estamos leyendo del Conflicto de los Siglos, página 591. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones determinantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Esta es la carga que el Señor ha puesto sobre mí.
No nos ha dado permiso para no hacer nada con las preciosas verdades que nos está enseñando. Además, leímos hace un momento atrás que aquellos que no hacen nada en la causa de Dios dejarán de crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Hasta allí dejaremos esta noche y continuaremos la próxima vez. Les invito a ponernos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, hemos estudiado esta noche y hemos escuchado tu voz que nos dice que debemos entregarnos, debemos creer lo que estamos estudiando y las verdades que nos estás mostrando para que así ellas nos transformen como tú deseas transformarnos y prepararnos. También comenzamos este nuevo capítulo y allí escuchamos nuevamente que la responsabilidad que tú nos has dejado es para que no solamente aprendamos y atesoremos todas estas verdades, sino que las compartamos con todos los demás, porque el resto de la humanidad también necesita saber las buenas nuevas de lo que tú has hecho por ellos. Danos, Señor, ese amor profundo que tú tienes hacia nosotros, para que al recibirlo de ti, sintamos ese mismo amor profundo por todas las almas a nuestro alrededor que necesitan saber de ti. Necesitamos la fuerza, la energía, el valor de ti. Y a ti acudimos para cada una de estas cosas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.